Estaba yo meditando en este canto. Qué pequeñito es el hombre, qué pequeñito es, dice ese canto, un pecador sin protección, el número 103 que acabamos de cantar. Un pecador sin protección que necesita salvación que solo Cristo le puede dar. Y el hombre siempre piensa que es grande, pero la Biblia nos dice que el hombre es pecador. Y esto siempre ha confrontado a la sabiduría humana, ha confrontado al orgullo humano cuando uno le dice a una persona que es pecador. Y eso es lo que la Biblia pone, ¿verdad? Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis nos dice que el hombre es pecador y necesita de un Salvador. Y precisamente vamos a leer ahí en Romanos el capítulo 10. Ahora les voy a pedir que tengan sus Biblias a su mano, porque vamos a estar viendo varios versículos de la Biblia para apoyar lo que vamos a estudiar esta tarde. Romanos 10, vamos a leer ahí los versículos 5 al 10. Versículos un poquito difíciles, a lo mejor les parecen difíciles a ustedes, pero vamos a tratar de explicarlos fácilmente. Romanos 10, versículo 5, la palabra de Dios dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí vamos a dejar la lectura. Este es un versículo, yo creo que es uno de los primeros que yo me aprendí de memoria cuando tenía como 10, 11 años. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el tema en esta mañana es cómo ser salvo. ¿Cómo ser salvo? Cuando me instruyeron por primera vez sobre cómo compartir mi fe, eso ya tiene más de 50 años, se me indicó que no usara yo las palabras salvo o salvación, porque para la mayoría de las personas, eran una jerga religiosa sin sentido. Y me dijeron que debería concentrarme en cómo Jesús puede darnos vida abundante aquí y ahora. Diles a las personas cómo Cristo te puede dar paz, gozo, liberación de la culpa, relaciones armoniosas y otras bendiciones presentes. Pero fíjense muy bien,
Si el evangelio sí trae muchas bendiciones presentes maravillosas, pero el principal mensaje del evangelio es: ¿estás eternamente salvo o estás eternamente perdido? Ese es el mensaje del evangelio. Romanos 10, el concepto de salvación o de estar justificado ante Dios impregna todo este capítulo. Pablo todavía está insistiendo en el mismo mensaje que ha estado hablando a través de toda la carta a los romanos, que la única manera de ser justificado delante de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo, no por las obras, jamás por las obras. Y ustedes pueden preguntar, bueno, ¿por qué Pablo está repitiendo y sigue repitiendo esto? ¿Saben por qué? Porque todos somos tan propensos a tratar de ser salvos por nuestras propias obras. Y necesitamos este mensaje martillado en nuestros cerebros, orientados a hacer buenas obras. Permítanme enfatizar el valor práctico de estos versículos. En este momento, tú eres salvo o estás perdido. No hay otra cosa. No hay tintas medias. ¿Eres salvo o estás perdido? No hay una categoría intermedia. Y si eres salvo, significa que si murieras el día de hoy, pasarías toda la eternidad al lado de Cristo Jesús en el cielo. Pero si estás perdido y mueres hoy, pasarás el resto de la vida, la eternidad, en el infierno, en el lago de fuego y azufre. No hay más opciones. O eres salvo o estás perdido. Como he dicho muchas veces, esa palabra salvo es una palabra radical. Porque si la vida parece ir bien, entonces no sientes la necesidad de ser salvado. Si piensas que básicamente eres una buena persona y que tu bondad te va a llevar al cielo, entonces no sientes la necesidad de ser salvado. Si crees que el Señor Jesús nada más vino a darnos consejos sobre cómo tener una vida feliz, entonces no te das cuenta de tu verdadera posición y tu condición delante de Dios, que eres pecador. Necesitas ser salvado porque estás pereciendo, estás muriendo. Cuando un crucero navegaba tranquilamente en el mar Mediterráneo hace algunos años, si tú hubieras corrido al comedor donde estaban cenando las personas y hubieras gritado, ¡suban a los botes salvavidas ahora!, toda la gente hubiera puesto su vista en ti. Hubiera dicho, este está loco. No necesitamos ser salvados, gracias, estamos bien. Solamente viene a interrumpir nuestra cena. Pero unos minutos más tarde, cuando el barco golpeó la roca y comenzó a ladearse porque estaba haciendo agua, la atención de todos se había centrado en salvarse de una tumba en el agua. La verdad es que tu barco va a chocar contra una roca que se llama muerte, por lo que debes estar preparado
para ese momento inevitable. La vida te puede estar yendo muy bien en este momento, pero si no estás justificado delante de Dios, entonces necesitas ser salvado, necesitas ser salvado. ¿Qué le dijo el ángel a José allá en Mateo capítulo 1? Llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo dijo allá en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo también dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Un versículo que se ha tergiversado un poquito porque dicen, bueno, entonces hay justos que pues ya son salvos, no necesitan, ¿verdad? No, lo que el Señor quería decir ahí no estaba dando a entender que algunos eran lo suficientemente justos como para no necesitar la salvación. Estaba diciendo que algunos piensan de manera errónea que son justos, que son lo suficientemente justos para entrar al cielo por sus propias obras. Pero la verdad es que todos hemos pecado, todos merecemos el juicio de Dios, todos por tanto necesitamos a Cristo Jesús para salvarnos de ese juicio. Entonces, para ser salvo, debes reconocer que tú no puedes salvarte a ti mismo y que debes creer verdaderamente en Jesús como el Salvador y Señor resucitado. Y esto es muy importante. ¿Cuántas personas he conocido en mi vida que han estado en las congregaciones muchos años, que han profesado ser cristianos, que se reúnen y están cada 8 días ahí sentados, escuchando el mensaje, que cantan himnos, pero que verdaderamente no han sido salvados? Ellos piensan que son muy justos como para entrar al cielo, pero nunca han creído en el Jesús de la Biblia, en el Salvador de la Biblia, el que habla la Biblia de quién es Jesús. Nunca han creído en él. Aquí Romanos 10 está todavía lidiando con esa pregunta que encontramos desde los capítulos 9 hasta el 11. Si los judíos son el pueblo escogido de Dios, ¿por qué la mayoría de ellos rechazan a Cristo? Y ya hemos dicho que nunca fue el propósito de Dios salvar a todo el pueblo de Israel, solamente a un remanente de acuerdo a la elección de Dios conforme a su gracia. Y el énfasis está claramente aquí sobre la soberanía de Dios en la salvación. Pero si Dios es soberano, entonces los incrédulos no son responsables de perderse su salvación. Los gentiles, dice Pablo, alcanzaron la justicia que viene por la fe, mientras que la mayoría de los judíos se perdieron porque buscaron establecer su propia justicia por medio de las obras. No confiaron en Cristo. Los judíos no vieron que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el orgullo pecaminoso les impidió la salvación. Fíjense muy bien, para ser salvo por guardar la ley,
tienes que guardarla perfectamente. Si tú fallas en un solo punto, con un solo pecado, ya no puedes salvarte por la ley. Y todos hemos fallado, todos y cada uno de los seres humanos han fallado. Pero ser salvo por la fe, confías en lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y resucitarlo de entre los muertos. La salvación no es por guardar la ley. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, para ser salvo, tienes que reconocer que no puedes salvarte a ti mismo guardando la ley de Dios. Vean el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está hablando ahí los versículos que encontramos en Levítico 18. Levítico 18 dice: guardaréis pues mis estatutos y mis ordenanzas. Levítico 18:5. Los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, en los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Pero, ¿qué quiere decir el Antiguo Testamento con vivirá en ellos? Vivir no se refería a la vida eterna, se refería a disfrutar las bendiciones de Dios en la tierra prometida. Pero Pablo, aquí vida en el Nuevo Testamento equivale a la justificación, estar justificado delante de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Gálatas 3 acerca de estos versículos también. En Gálatas 3, Pablo está citando también Levítico 18 y está contrastando el intento de acercarse a Dios guardando la ley y la contrasta con el camino de la fe. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vean el versículo 21, Gálatas 3. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Y dice: porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. La ley no vivifica, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 10:5. Si tú quieres obtener la vida eterna guardando la ley, debes obedecerla perfectamente. Pero aquí acaba de decir: los judíos que estaban tratando de establecer su propia justicia por las obras de la ley, no lo alcanzaron. Pablo mismo lo había intentado. Vamos a Filipenses capítulo 3. Ahí vemos cómo Pablo está exponiendo su abolengo como judío. Filipenses 3, versículo 5. Dice Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Fíjense lo que decía Pablo. Él lo pensaba así, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo irreprensible. Y eso es lo que el hombre hace. Cree que es justo, cree que es irreprensible, cree que es demasiado bueno. Por lo tanto, no necesita ser salvado, él va al cielo. No se preocupen por mí, yo soy muy bueno. Que dice Filipenses, Pablo hizo el mismo punto, ¿verdad? Romanos capítulo 2, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Romanos 2:12. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, la Escritura es tan abundantemente clara, pero esta es la razón porque las personas que no confían en Cristo para salvación piensan que pueden salvarse siendo buenos o guardando la ley de Dios. La verdad es que todos hemos quebrantado la ley de Dios, no una, sino muchas veces. ¿Quién sentado aquí me puede decir que antes de conocer a Cristo como Salvador, amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente? ¿Quién puede decir? Nadie, ¿verdad? ¿Quién me puede decir que amaba a su enemigo tanto como se ama a él mismo? Pero sabemos, dice Romanos 3:19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para ser salvo, primero tienes que reconocer que no puedes salvarte a ti mismo guardando la ley. Es la misma ley la que te condena. Romanos 3, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, para ser salvo también debes reconocer que Cristo ha hecho por ti lo que nunca podrías hacer por ti mismo. Nunca lo podrías hacer. Vamos a los versículos difíciles. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 30, versículo 12. Estos versículos son difíciles y no voy a pretender que los entiendo completamente. Incluso después de leer y releer muchos comentarios, pero voy a tratar de explicarlos lo mejor que pueda. Pablo aquí está contrastando la justicia basada en la ley
con la justicia basada en la fe. Y primero está citando Deuteronomio 8 y Deuteronomio 9, no digas en tu corazón. Son partes de Deuteronomio 8 y Deuteronomio 9. Y luego se va a citar Deuteronomio 30. El punto principal es que Dios siempre ha ofrecido la salvación por la fe, aparte de cualquier esfuerzo humano. Incluso a los que estaban bajo la ley, la salvación fue por fe, no por obras y no por cumplir la ley. El problema aquí es que parece que Deuteronomio 30 parece decir que los que guardan la ley pues está al alcance de toda persona, pero Pablo lo está citando en un sentido opuesto, que la salvación no tiene que ver con el esfuerzo humano, sino en Dios que ha provisto todo para que lo único que debamos hacer es creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo explicamos esto? Primero, Deuteronomio 8, Deuteronomio 9, Moisés está advirtiendo a Israel que cuando Israel llegue y tome posesión de la tierra prometida de Canaán, entonces que no deben pensar, por eso dice, no piensen en su corazón, no deben de pensar que la han ganado la tierra prometida por sus propias buenas obras, por su propia justicia. O sea, las bendiciones de Dios nos llegan por gracia, no por nuestros esfuerzos. Si fuera por los esfuerzos del pueblo de Israel, imagínense todos los pecados de 40 años siendo rebeldes a Dios antes de entrar en la tierra prometida. La tierra prometida, Canaán, fue por gracia de Dios, no por lo que el pueblo hubiera hecho. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos aquí. Deuteronomio 30:12 dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Está hablando del mandamiento de Dios. Los mandamientos no está en el cielo para que digas, ¿quién va a ir al cielo por nosotros y nos los va a traer y nos los hará oír para que los vamos a cumplir? No está el mandamiento al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que los cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Se refiere al mandamiento de la ley estando cerca. Ahora, Pablo reemplaza ese mandamiento con Cristo estando cerca. Ahí es el cambio. ¿Pero está cambiando esto arbitrariamente? No. Si ustedes ven antes ahí de Deuteronomio 30, versículo 6, Moisés promete y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas en la tierra prometida. Está hablando del Antiguo Testamento. Y eso es esencialmente las promesas que tenemos del nuevo pacto a través de Ezequiel y de Jeremías, el nuevo pacto con Israel. Y estas promesas señalan que Dios perdona todos nuestros pecados y nos imparte nueva vida solamente por su gracia. Y solamente, fíjense muy bien, cuando Dios cambia nuestro corazón, entonces y solamente entonces somos capaces de obedecer los mandamientos de Dios, no antes. Incluso aquellos que han recibido el nuevo nacimiento no obedecen perfectamente.
Entonces, ¿por qué Pablo está reemplazando el mandamiento de Deuteronomio 30 y lo reemplaza con Cristo estando cerca? ¿Saben por qué? Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Entonces, el Señor Jesucristo hizo lo que nadie más podría hacer. Él es el único hombre que cumplió perfectamente la santa ley de Dios. Por su muerte, Él satisfizo esa pena de muerte que la ley quería. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la pena de muerte. Cristo tomó ese lugar y Él satisfizo la pena de la ley. Así, cuando tú crees en el Señor Jesucristo como Salvador, Dios acredita esa justicia de Cristo y la pone a tu cuenta, y Dios te ve en Cristo como si hubieras cumplido perfectamente la ley. Las dos preguntas que pone aquí Pablo y la cita de Deuteronomio 30 se habían convertido en estas expresiones proverbiales para hacer lo que es imposible hacer. Pablo está diciendo que así como un israelita no necesitaba ir al cielo para traer los mandamientos de Dios, así no necesitamos hacer lo imposible al ir al cielo y traer a Cristo acá donde vivimos. No lo necesitamos hacer porque Dios ya lo hizo en la encarnación de Cristo. ¿Para qué necesitamos ir al cielo para traer abajo a Cristo? Ya lo hizo Dios. Cristo tomó cuerpo humano, descendió del cielo, tomó forma humana y ahora ya está con nosotros. En ese momento estuvo con nosotros en la encarnación. Y cuando Cristo vino, fue para llevar la maldición de la ley por nosotros. Esa es la pregunta. Ahí está contestada. ¿Para qué vamos al cielo a traer abajo a Cristo? No, ya Cristo vino, ya murió, ya llevó la maldición de la ley por nosotros. Y Pablo cambia la segunda pregunta ahí, porque dice, ¿quién pasará por nosotros el mar en Deuteronomio? Aquí dice, ¿quién descenderá al abismo? El mar y el abismo eran conceptos intercambiables en el Antiguo Testamento, en el judaísmo. Entonces, Pablo se refiere aquí al abismo para aplicarla a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay necesidad de ir a la tumba, al abismo, y resucitar a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. Ya resucitó a Cristo. Cristo vive. Entonces, el punto aquí que no debemos perdernos es que el esfuerzo humano no es necesario para procurar la justicia de Dios. Como dice el antiguo, no necesitamos ir al cielo, que es imposible, porque Dios ya hizo posible que Cristo descendiera a la tierra y llevara la maldición de la ley. No necesitamos hacer lo imposible de ir a la tumba y resucitar a Cristo. Nuestro esfuerzo humano no sirve de nada. Ya Dios lo hizo todo. Esto es lo que está diciendo estos versículos. Dios envió a Cristo,
Cristo murió por nuestros pecados, Dios lo resucitó de entre los muertos. Todo lo que debemos hacer es creer en esta palabra predicada. Y el hecho de que la palabra está cerca de ti significa que no tienes que pasar por ningún proceso difícil o imposible en tu vida, ascender al cielo o descender al abismo para encontrar a Cristo y ser salvo. Puedes creer en Él en este momento y ser salvo. No se pierdan las dificultades de esos dos versículos y pierdan la aplicación. Y una de las aplicaciones es cuando mueras y estés delante de Dios, ¿vas a argumentar que tú tienes que entrar en el cielo porque fuiste una buena persona? ¿O como el autor del himno vas a decir, mi esperanza se basa nada menos que en la sangre y la justicia de Cristo Jesús? Dios en Cristo hizo todo por ti, lo que nunca podrías haber hecho por tus propios esfuerzos. Abandona tus esfuerzos, confía en el Señor Jesucristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, para ser salvo, debes creer verdaderamente en Jesús como el Señor y Salvador, crucificado y resucitado. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero creemos en el corazón y luego esa creencia en nuestro corazón encuentra esa expresión exterior en la confesión de nuestra boca, de nuestros labios, con nuestra vida. Primero creemos y luego confesamos. La verdadera fe es un asunto de tu corazón confiando en un contenido específico con respecto a Jesús como el Señor y Salvador crucificado y resucitado. Como el Señor y Salvador. Aquí nos está dando una definición de la fe salvadora, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nos muestra el contenido, nos muestra el carácter. Pero fíjense muy bien, no hay dos requisitos aquí para la salvación. Creer y confesar no son dos requisitos, no lo malentiendan el versículo. El énfasis repetido en la fe muestra que la fe es el único requisito. Creer es el único requisito. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Decía, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Que le respondió Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa confesión externa de Cristo es el resultado inevitable del carácter de la fe que ya tenemos. El que tiene fe, el que es creyente, confiesa con su boca y con su vida que Jesús es su Salvador. Esto es tan importante. La verdadera fe salvadora es un asunto del corazón, del hombre interior. No es solamente
asentir intelectualmente. Debemos creer los hechos del Evangelio tal como Dios los ha revelado en su palabra. Y estos hechos incluyen que hemos pecado, que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables delante de Dios. Dios envió a Jesucristo, su Hijo eterno, para tomar carne humana y morir como nuestro sustituto en la cruz. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos corporalmente, mostrando que así aceptó la muerte de Jesús como una ofrenda que le satisfizo al Padre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Jesús es el Señor. ¿Saben que esa palabra está en el Antiguo Testamento enormidad de veces? Señor, Adonai, está múltiples veces en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Adonai, Yahvé, Adonai, Jehová, el Señor. Señor se refiere a Dios. Entonces, confesar a Jesús como Señor significa creer que Jesús es Dios. Él es Dios en la segunda persona de la Trinidad. Debes entender y creer este contenido del Evangelio para ser salvo. Fíjense que cuando he hablado con personas sobre la necesidad de su salvación, y se hace evidente que no tienen ni idea de quién es Jesús. Y entonces en ese momento decirles, cree en el Señor Jesús, puede llevarlos por otro camino, completamente diferente, porque no saben quién es Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Presionar a esas personas para que tomen decisión de confiar en Cristo sería muy prematuro porque no saben quién es Jesús. Hay que animarlos, hay que decirles quién es Jesús, el Hijo eterno de Dios, Dios hombre, es Dios el que vino a morir y tomó cuerpo humano para ser sacrificado como el Cordero de Dios en la cruz, llevar la maldición de la ley, quitar los pecados a todo aquel que cree en ese Jesús de la Biblia. Decirles, lean el Evangelio de Juan para que vean quién es Jesús. Ahí lo vemos en cada versículo, en cada capítulo de Juan. Orar por ellos para que Dios les muestre quién es Jesús y por qué vino. ¿Saben ustedes que los mormones, los testigos de Jehová, creen en un Jesús falso, inventado? Los testigos de Jehová le preguntan, ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús, un gran profeta. ¿Ese es el Jesús de la Biblia? No, no están creyendo en alguien inventado, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de Cristo y la persona no sabe quién es Jesús, no puede creer en Jesús sin saber quién es Jesucristo, el que Dios envió, el que murió en la cruz, el que sufrió la muerte, la sangre de Cristo derramada, que nos limpia de todo pecado, que ese Jesús a quien Dios resucitó de los muertos,
y que ahora está triunfante en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Ese es el Jesús de la Biblia, no el Jesús de los mormones, no el Jesús de los testigos de Jehová, porque esa fe en ese Jesús de los testigos de Jehová no salva. La fe salvadora se basa en la verdad acerca de Cristo Jesús que está aquí, en la Biblia. Pero la fe salvadora también es una respuesta del corazón a todos estos hechos. Cuando crees en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios sin pecado, que llevó la ira de Dios por tus pecados en la cruz, ¿no es cierto que esto afecta a tu corazón? ¿No es cierto que te llega a tu corazón? Como el Dios creador de todo el universo se hizo hombre y murió por mí, por ti. La fe incluye comprometer tu destino eterno totalmente a la muerte de Cristo por ti. No a ninguna obra humana, no a ninguna obra que nosotros pensemos que es justa delante de Dios. Comprometerse a Cristo, creer en Él, confiar en Él, incluye arrepentimiento, cambiar mi forma de pensar, dar media vuelta a lo que yo pensaba y seguir a Cristo y creer en Él. Y sobre todo, someterse a Jesús como Señor de tu vida. Qué importante es esto. Someterse a Jesús como Señor de tu vida. Si no te sometes y sigues a Cristo como Señor, eso demuestra que realmente no crees en Cristo Jesús. Lo demuestra fehacientemente. Si Jesucristo no es tu Señor, no crees en Él. No crees en Él como está revelado en la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es Dios, Señor de tu vida. Sería como decir que crees en un medicamento recetado, pero nunca te lo tomas. Crees en el Señor como tu Salvador, pero como tu Señor. Él es tu amo. Él manda en tu vida. Si Él no manda en tu vida, ve hoy mismo de rodillas porque no crees en el Jesús de la Biblia. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces la verdadera fe confiesa abiertamente que Jesús es el Señor y Salvador resucitado. La fe es la raíz, la confesión es el fruto. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Pero si nuestra fe es genuina, también da fruto de salvación. Si no hay fruto, si no vemos el fruto del Espíritu en los que dicen que son cristianos, no hay salvación. Nada más son profesiones de fe. Si no hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, si no hay fruto, si el Espíritu Santo no mora en ti, no eres de Cristo. Los demonios creen en Jesús. Sí creen, ¿verdad? Saben que existe Jesús, creen en Jesús,
Pero la fe de los demonios no es una fe salvadora, porque nunca resulta en arrepentimiento y nunca resulta en buenas obras. La fe resulta en arrepentimiento y la fe da como resultado las buenas obras. Una de las primeras maneras en que un nuevo creyente debe confesar a Cristo es siendo bautizado. En nuestra cultura, el bautismo no suele ser un compromiso que cueste mucho. Pero ¿se acuerdan de los primeros judíos que creyeron? Eran perseguidos. Los que eran bautizados y los veían bautizarse eran puestos en la cárcel. El judío que se bautizaba, creyente en Cristo, no le daban ni permiso de recoger las sobras de la cosecha que recogían los pobres. No podían. Se morían de hambre, se morían en las cárceles una vez que confesaban con su bautismo que eran hijos de Dios. Muchas culturas son hostiles a Cristo, aquí no nos pasa nada, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor nuestros familiares, en el mejor de los casos, pues nos van a repudiar. Pero en el peor de los casos, creyentes bautizados son asesinados por su misma familia. Entonces tomemos el bautismo en agua seriamente, como lo debemos de tomar. Después del bautismo, continuamos confesando a Cristo, viviendo de una manera que le agrada a Él, creciendo en amor y en obediencia al Señor Jesucristo, confiando en Cristo a través de nuestras pruebas y hablando de Cristo a los demás, confesando, hablando con nuestra boca acerca de lo maravillosa que es la salvación en Cristo Jesús. Por supuesto, todos hemos fallado en confesar a Cristo alguna vez. A lo mejor por nuestros pecados, a lo mejor porque no hablamos por Cristo cuando deberíamos haberlo hecho. Pero tenemos el ejemplo de Pedro en la Biblia, ¿verdad? Fracasó miserablemente antes que el gallo cante. Pedro, me vas a mirar. Oh, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y fracasó. Pero ¿saben qué? Más tarde predicó a Cristo y lo predicó con valor. La cuestión no es la perfección, es la dirección. Eso es. Si nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador es genuina, la dirección de nuestra vida será confesar a Cristo con nuestra boca. El resultado de esa fe y de la confesión del Señor Jesucristo en esta tierra con nuestros labios va a hacer que escuchemos del Señor Jesús, que nos va a confesar ante el Padre en el cielo. Y decir, Él es creyente. Él creyó en Cristo. Le va a decir a su Padre, creyó en mí. Nos confesará, dice la Biblia en Mateo 10, delante de su Padre en el cielo. Entonces, no cometas el error fatal de pensar que porque eres una buena persona, no necesitas ser salvo. El Señor Jesucristo no renunció a todas sus riquezas en gloria y sufrió las agonías de la cruz
para que tú pudieras tener una vida mejor ahorita. Él no murió principalmente para que tengas una familia feliz o para que tengas éxito en tus negocios. No murió para eso. Él murió para salvarte de tus pecados. Y Él te salvará si reconoces que no puedes salvarte a ti mismo y realmente crees en Él como tu Señor y Salvador resucitado.